Construí un negocio de $15 millones, mantuve a mi familia, entonces papá dijo vete, inútil. Así que me mudé a Florida. Mis padres me llamaron basura sin educación, lárgate, inútil, gritó papá. Gané $15 millones, así que dije, está bien, y me mudé a mi casa en la playa de Florida. Soy Alex Miller, tengo 32 años, y mi propio padre me llamó inútil y me echó de su casa, justo después de que había terminado de pagar sus deudas médicas y estaba financiando secretamente todo su estilo de vida de country club. Antes de contarles cómo terminé en una playa en los Florida Keys, finalmente libre, háganme un favor y díganme desde donde están viendo en los comentarios abajo. Siempre es increíble ver qué tan lejos pueden llegar estas historias. Todo llegó al límite en una cena, uno de esos eventos familiares sofocantes donde el aire está espeso con cosas no dichas. Mi hermano, Daniel, había conseguido una pequeña promoción en su firma de contabilidad, y mis padres, Mark y Linda, decidieron hacer una fiesta que era menos sobre celebrarlo a él y más sobre mostrar su propio éxito percibido a sus amigos, los Thompson. El tintineo de cubiertos contra platos de porcelana era el único sonido por un momento, un ritmo agudo y nervioso en el comedor. Mi madre, Linda, dominaba la conversación, su voz un poco demasiado alta, un poco demasiado brillante por su tercera copa de vino. Mi padre, Mark, se sentaba en la cabecera de la mesa, una máscara plácida e ilegible en su rostro. Asentía las historias de mi madre, un socio silencioso en la actuación de la noche. Traté de hacer conversación casual para ofrecerle a Daniel algunos consejos genuinos sobre manejar su nuevo equipo, basándome en mi propia experiencia dirigiendo una empresa con más de 100 empleados. Ese fue mi error. La risa de mi madre cortó el aire, aguda y frágil. Oh, Alex, no creo que Daniel necesite consejos de negocios de alguien que solo tuvo suerte en línea. El calor familiar subió por mi cuello. Mantuve mi voz controlada. Mi empresa está proyectada para hacer $15 millones en ingresos este año, mamá. Creo que eso es un poco más que tener suerte. Fue entonces cuando pasó. La máscara en el rostro de mi padre no solo se agrietó, se hizo pedazos. Golpeó su mano en la mesa de caoba pulida, haciendo saltar los vasos. Su rostro, que solo había visto en tonos de aprobación suave o decepción silenciosa, estaba retorcido en un gruñido que no reconocía. Todos hemos fingido lo suficiente, rugió, su voz resonando en el silencio súbito y mortal. Señaló con un dedo tembloroso hacia mí. Sal de nuestras vidas, inútil. El mundo parecía haberse ralentizado. Los rostros de los Thompson estaban congelados en shock. Daniel miraba su plato, una estatua de inacción. Mi madre parecía momentáneamente aturdida, como si ni siquiera ella esperara esto. ¿Pero yo? Sentí una extraña y helada sensación de calma envolverme. Una sonrisa tocó mis labios. No era una sonrisa feliz, era una sonrisa de liberación. Me levanté, colocando cuidadosamente mi servilleta en la mesa. Miré a mi padre, realmente lo miré y dije, está bien. Me volví hacia mi esposa, Sara, la única persona en esa habitación que nunca había vacilado, y extendí mi mano. La tomó sin vacilación, su agarre firme y estable. Salimos de ese comedor, de esa casa, y cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, supe que no era solo el final de la fiesta. Era el final de todo lo que había conocido, y nunca me había sentido más listo. Para entender por qué sonreí cuando mi propio padre me llamó inútil, tienes que entender los 20 años que vinieron antes. Tienes que entender la moneda de mi familia, y nunca fue dinero, era aprobación, y era una moneda en la que siempre estaba en bancarrota. Comenzó cuando era adolescente. Era el chico que no encajaba en el molde. Mientras mi hermano mayor Daniel sacaba puntuaciones perfectas en el SAT y mapeaba su futuro en una oficina ejecutiva, yo estaba en el garaje desarmando computadoras viejas, tratando de construir algo nuevo de los restos. Veía el mundo de manera diferente. Veía brechas, oportunidades, el poder emergente del Internet cuando la mayoría de las personas de mi edad solo lo usaban para juegos. Recuerdo tener 18 años, mi corazón latiendo fuerte de emoción. Había pasado semanas redactando un plan de negocios para un servicio local de diseño web. Encontré a mi madre en la cocina, arreglando meticulosamente flores en un florero. Mamá, comencé. Mi voz rebosando esperanza. Lo logré. Un plan real. Puedo construir sitios web para todos los pequeños negocios del centro. Todos están atascados en los 90. Podría cambiar todo su negocio. No levantó la vista de sus flores. Solo cortó un tallo y dijo, qué lindo, cariño. Ahora, sobre esas aplicaciones universitarias. La fecha límite para Ohio State es la próxima semana. Tu padre y yo realmente pensamos. No quiero ir a la universidad, mamá,
dije, las palabras sintiéndose como una traición incluso a mis propios oídos. Quiero construir esto. Finalmente me miró entonces, un suspiro escapando de sus labios. Era un suspiro que conocía bien. Era el sonido de la decepción. Alex, sé realista. Personas como nosotros, obtenemos títulos. Conseguimos trabajos estables con beneficios. Este pequeño pasatiempo tuyo está bien por ahora, pero es hora de crecer. Mi pequeño pasatiempo. Eso era todo lo que siempre fue para ellos. Daniel se fue a una universidad prestigiosa. Su camino pavimentado con el orgullo de mis padres. Yo me quedé en casa, trabajando en empleos ocasionales para financiar mis emprendimientos. El negocio de diseño web falló. Una empresa de camisetas en línea que comencé quebró después de 6 meses. Cada fracaso era otro clavo en el ataúd de sus expectativas. Recuerdo haber tenido que vender mi Mustang destartalado, mi única posesión preciada, solo para cubrir los costos de ese fiasco de las camisetas. La misma semana, escuché a mi madre hablando con nuestra vecina, la señora Gabel, por encima de la cerca. Oh, Daniel simplemente está prosperando, había dicho, su voz goteando orgullo. Está en la lista del decano otra vez. En cuanto a Alex, bueno, está encontrando su camino. La lástima en su voz era peor que cualquier ira. A través de todo esto, estaba Sara. Nos conocimos en la preparatoria. No era una de las chicas populares. Era callada, inteligente, con un fuego en los ojos que veía algo en mí que nadie más veía, ni siquiera yo mismo a veces. Cuando estaba en mi punto más bajo, después de vender mi carro y sentirme como un fracaso completo, apareció en mi puerta. No dijo, te lo dije o tal vez deberías escuchar a tus padres. Solo me entregó una caja. Adentro había una laptop completamente nueva. Vendí algunos de mis libros de texto viejos, dijo encogiéndose de hombros, como si no fuera nada. No puedes construir un imperio en esa chatarra vieja que estás usando. Ahora vuelve al trabajo. Ella creía en mí. Era así de simple y profundo. Su creencia era el combustible con el que funcionaba cuando mi propio tanque estaba vacío. Pasé mis noches bañado en el resplandor azul de esa nueva pantalla, enseñándome código, embudos de marketing, SEO, el lenguaje secreto del mundo digital. Comencé un pequeño servicio de consultoría, Momenten Digital. Mis primeros clientes eran pequeños, una panadería local, una ferretería. Les cobraba casi nada, solo tratando de construir un portafolio. Lentamente, comenzó a funcionar. Los pedidos en línea de la panadería se triplicaron. La ferretería comenzó a recibir clientes de 2 pueblos más allá. El boca a boca se extendió. Cuando cumplí 25 años, Momenten Digital era una empresa real. Tenía una pequeña oficina, un puñado de empleados, y una lista de clientes que crecía cada mes. Pensé que sería suficiente. Pensé que el éxito sería el gran ecualizador. Era tan ingenuo. Los meses siguientes a mi decisión de alejarme fueron una extraña mezcla de liberación y tensión creciente. En el trabajo, Momenten Digital estaba explotando. Conseguimos un contrato histórico con una marca nacional de ropa deportiva, venciendo a 3 agencias más grandes y establecidas de Nueva York. Nuestro enfoque, centrándose en campañas digitales auténticas e impulsadas por historias en lugar de anuncios corporativos estériles, estaba resonando. Éramos los desvalidos que estaban cambiando el juego. Mi cara estaba en la portada de una revista de pequeños negocios. Mis ingresos no solo superaron los de mi padre. Los eclipsaron. Este éxito debería haber sido una fuente de orgullo para mi familia. En cambio, se convirtió en un catalizador para más conflicto. Era como echar gasolina a un fuego que estaba tratando desesperadamente de dejar morir. Mi generosidad, que esperaba que fuera un puente, estaba siendo retorcida en un arma contra mí. Después de que pagué por la cirugía de mi padre, esperaba un cambio, un momento de gratitud. Lo que obtuve fue un tipo diferente de silencio. Uno más pesado, el tipo de silencio que viene de alguien que te debe algo que nunca podrá pagar y te resiente por eso. Las manipulaciones sutiles se volvieron más frecuentes, y a menudo venían a través de mi tía Karen, la hermana menor de mi madre. Karen tenía una forma de entregar veneno con una sonrisa dulce. Llamaba a mi madre después de ver alguna noticia sobre mi empresa. Su voz una mezcla almibarada de entusiasmo falso y malicia genuina. Recuerdo que mi madre me llamó una tarde, su voz tensa. Tu tía Karen llamó, dijo, saltándose cualquier cortesía. Vio ese artículo sobre ti en Digital Marketing Monthly. Dijo que simplemente no puede entender cómo haces todo sin un título. Piensa que es simplemente increíble. Podía escuchar las palabras no dichas flotando en el aire. No es increíble.
Es un golpe de suerte. Es embarazoso. Bueno, dile a Karen que dije gracias, respondí, mi voz plana. Solo nos pone en una posición incómoda, Alex, continuó mi madre, su voz subiendo. Todos nuestros amigos, sus hijos tienen doctorados, son médicos, abogados, y nosotros tenemos que explicar cómo nuestro hijo hace lo que sea que hagas en la computadora. Dirijo una empresa multimillonaria, mamá. Eso es lo que hago. No me uses ese tono, respondió bruscamente, y la conversación terminó, como siempre terminaba, conmigo sintiéndome como un niño desobediente. El contraste entre mi vida familiar y mi vida profesional se estaba volviendo Yarin. En un mundo, era un líder respetado, un estratega, un innovador. En el otro, era una decepción que tuvo suerte. Ese contraste nunca fue más claro que cuando me encontré con Chadwick Vance en una cumbre tecnológica en Chicago. Vance era todo lo que mis padres habrían querido en un hijo. Tenía un MBA de Wharton, un traje afilado y un aire aún más afilado de superioridad. Dirigía una agencia competidora, una firma tradicional que había existido durante décadas. Ambos estábamos compitiendo por la misma cuenta masiva, una nueva empresa de bebidas ecológicas. Terminamos en el mismo evento de networking. Me vio al otro lado de la sala, una sonrisa burlona jugando en sus labios. Se acercó casualmente, una bebida en su mano. Miller, dijo, sin molestarse en ofrecer un apretón de manos. Me sorprende verte aquí. Imaginé que estos eventos eran un poco demasiado académicos para tu gusto. Te sorprenderías de lo que puedes aprender cuando no solo lo estás leyendo de un libro de texto, Vance, respondí, manteniendo mi tono ligero. ¿Verdad?, se rió. La escuela de golpes duros, muy pintoresco. Mira, sin rencores cuando consigamos la cuenta de Persip. Es solo negocios. Necesitan una firma con un pedigrí real, no solo un éxito pasajero. Se alejó, dejándome con un sabor amargo en la boca. Era la encarnación física del prejuicio de mi familia. 2 semanas después, recibí la llamada. Habíamos ganado la cuenta. El CEO de Persip me dijo personalmente, la pasión de tu equipo era innegable. No solo comercializan un producto, cuentan su historia. Los otros tipos, solo presentaron una hoja de balance. Colgué el teléfono, una ola de validación pura y no adulterada me inundó. Era una victoria que era completamente mía. No tenía nada que ver con mi familia. Era prueba de que mi camino, el sendero que había tallado para mí mismo, tenía valor. Valor real y medible. Mientras tanto, mi hermano Daniel estaba luchando. Su trabajo estable en la firma de contabilidad era una olla de presión. Estaba sobrecargado de trabajo, subvalorado y constantemente siendo pasado por alto para promociones. Nunca me lo admitió directamente, pero podía escucharlo en su voz durante nuestras breves e incómodas llamadas telefónicas. Un día, Sara vino hacia mí. Estaba hablando con la esposa de Daniel, dijo, su expresión preocupada. Dijo que Daniel ha estado realmente deprimido. Su jefe es una pesadilla, y siente que ha golpeado una pared. Sentí una punzada de simpatía. A pesar de todo, él seguía siendo mi hermano. Lo pensé por un día. Entonces hice una llamada. Tenía una conexión, un ex cliente que estaba en la junta de una firma de contabilidad rival. Una mucho mejor. No pedí un favor directamente. Solo elogié a mi hermano. Mencioné su ética de trabajo, su lealtad, su potencial no aprovechado. Planté una semilla. Un mes después, Daniel me llamó. Su voz vibraba con una energía que no había escuchado en años. No vas a creer esto. Me reclutaron. Una posición senior en Grant y Lobel. Es un gran paso adelante. Sonreí. Eso es increíble, hermano. Estoy realmente feliz por ti. Sí, es loco. Simplemente me llamaron de la nada, dijo. Supongo que mi trabajo duro finalmente está dando frutos. Nunca le dije. Era mejor así. Déjalo tener su victoria limpia. Fue esta promoción la que llevó a mi madre a planear la cena de celebración. La ironía era tan espesa que podía saborearla. Una fiesta para celebrar un éxito que había diseñado secretamente en una casa cuyos confortos estaban ampliamente subsidiados por mi carrera irrespetuosa. Sara vio la invitación y su cara se desplomó. ¿Estás seguro de que quieres ir, Alex? ¿Sabes cómo terminan estas cosas? Dudé. Cada instinto me decía que me mantuviera alejado, que protegiera la frágil paz que estaba tratando de construir para mí mismo. Pero una pequeña parte terca de mí, la parte que aún anhelaba esa aprobación imposible, sintió una atracción. Tal vez esta vez sería diferente.
Tal vez con el éxito de Daniel, la extraña competencia no hablada entre nosotros finalmente terminaría. Tal vez podríamos simplemente ser una familia. Tengo que, le dije, mi voz más segura de lo que me sentía. Es por Daniel. Tengo que ir. Fue una decisión impulsada por una esperanza que debería haber sabido que estaba muerta hace mucho tiempo. Estaba caminando voluntariamente hacia el ojo de la tormenta. El viaje a la casa de mis padres fue silencioso. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de Ohio en tonos de naranja y púrpura. Una escena hermosa y pacífica que se sentía como una mentira. A mi lado, Sara estaba tensa. Siguió mirándome, su frente fruncida de preocupación. No tenemos que quedarnos mucho tiempo, dijo suavemente, rompiendo el silencio. Podemos hacer una aparición, dar nuestras felicitaciones e irnos. Extendí la mano y apreté la suya. Estará bien. Estaba tratando de convencerme tanto a mí como a ella. En el momento en que caminamos por la puerta, el peso familiar se instaló en mis hombros. La casa estaba llena con el aroma de pollo asado y el perfume caro de mi madre. Los Thompson ya estaban allí, charlando con mi padre en la sala de estar. Mi madre se acercó, besando el aire junto a mi mejilla. Alex, Sara, llegaron. Daniel está abriendo su regalo de nosotros, anunció, dirigiéndonos hacia el comedor. La atmósfera estaba espesa con cortesías forzadas. Observé a mi padre, Mark. Era un maestro de la evitación. Sus ojos se deslizaban sobre mí, nunca haciendo verdadero contacto. Me involucraba en conversación pero siempre era superficial, sobre el clima, sobre deportes, sobre cualquier cosa que no fuera mi vida, mi trabajo, mi éxito. Era una desestimación deliberada y calculada. Era un huésped en su casa pero no era verdaderamente bienvenido. Era una verdad inconveniente. La tensión comenzó a enrollarse más fuerte justo antes de sentarnos a cenar. Estaba parado cerca de la chimenea cuando escuché a mi madre hablando con la señora Thompson. Su voz un susurro conspirador. Los branches en Bestwater son simplemente divinos, estaba diciendo Linda. Mark y yo hemos conocido a las personas más fascinantes. El CEO de esa gran planta de manufactura, un senador estatal. Es simplemente un calibre diferente de persona, ¿sabes? La señora Thompson asintió, sus ojos abiertos de admiración. Sentí un músculo en mi mandíbula tensarse. Estaba pagando por ese calibre diferente de persona. Estaba financiando el mismo escenario en el que ella actuaba su superioridad social. La hipocresía era asombrosa. Me dirigí al comedor, determinado a pasar la noche sin incidentes. Tenía un regalo para Daniel, un hermoso reloj caro que sabía que había estado queriendo. Cuando se lo entregué, mi madre estaba justo ahí, asomándose por encima de su hombro. Oh, otro regalo extravagante, comentó, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Espero que no estés solo tirando tu dinero, Alex. El gusto no se puede comprar, ¿sabes? Era un golpe directo, envuelto en el disfraz de consejo maternal. Justo antes de sentarnos, Sara me apartó en el pasillo. Sus ojos suplicaban. Alex, por favor, solo vámonos. Esto no es saludable. Mírate, estás tan tenso que estás a punto de explotar. La miré, al amor genuino y preocupación en su rostro. Tenía razón. Cada parte de mí quería darme la vuelta y salir por esa puerta. Pero algo había cambiado en mí. Los años de frustración silenciosa se habían endurecido en un tipo de resolución. Ya no estaba allí esperando un resultado diferente. Estaba allí para una conclusión. Lo sé, dije, mi voz baja pero firme. Pero necesito que lo digan, Sara. Necesito escucharlo de ellos. No más indirectas, no más comentarios de lado. Necesito que digan lo que realmente piensan en voz alta. Necesito que esto termine. De verdad. Ella examinó mi rostro, y lo que vio allí la hizo asentir lentamente. Entendió. Esto no era sobre ganar una discusión. Era sobre terminar una guerra. Tomamos nuestros asientos en la mesa. La conversación fluyó a mi alrededor, un río del cual ya no era parte. Mark habló sobre su juego de golf. Linda habló sobre una gala de caridad que se acercaba. Daniel habló sobre sus nuevas responsabilidades en el trabajo. Los observé, sintiéndome como un antropólogo estudiando una tribu extraña y distante. Mi propia familia. Sentí las nubes de tormenta acumulándose, la presión cayendo. Podía ver el relámpago parpadeando en los ojos de mi madre cada vez que me miraba. Podía sentir el rugido bajo del resentimiento de mi padre bajo su exterior calmado. La tormenta se acercaba, y por primera vez en mi vida no tenía miedo.
Estaba listo para estar bajo la lluvia. Se sirvió el plato principal, y con él el evento principal. Comenzó, como siempre, con una pregunta aparentemente inocente. Señor Thompson, un hombre bien intencionado pero ajeno, se volvió hacia mí. Entonces, Alex, Mark nos dice que te está yendo muy bien con tu empresa de Internet. Debe ser emocionante. Antes de que pudiera responder, mi madre saltó. Ciertamente consume tiempo, dijo, tocando sus labios con una servilleta de lino. Alex trabaja tan duro en su computadorcita. Ignoré la púa. Me volví hacia Daniel. Entonces, el nuevo papel, dije, tratando de dirigir la conversación de vuelta a él. Vas a manejar un equipo de 12, ¿verdad? Mi consejo, por lo que vale, es tener reuniones individuales en la primera semana. Construye confianza más rápido que cualquier cosa. Mi madre puso su tenedor con un clic afilado. Alex, por favor. Estoy segura de que Grant y Lovell tiene un departamento de recursos humanos muy capaz. Daniel no necesita consejos de gestión de alguien que nunca ha tenido un trabajo corporativo real. La mesa se quedó en silencio. Esto era el disparo de apertura. Tomé un sorbo lento de agua. Manejo 120 empleados, mamá. Tenemos un piso completo en uno de los edificios de oficinas más grandes de Columbus. Es un trabajo real. Mi voz estaba calmada pero firme. Los años de morderme la lengua habían terminado. Oh, aquí vamos, suspiró, poniendo los ojos en blanco hacia Linda Thompson. Esto es lo que hace. Se pone a la defensiva porque está inseguro sobre su falta de educación adecuada. Inseguro. Dejé escapar una risa corta y sin humor. No soy el que está inseguro, mamá. Pagué la deuda de préstamo estudiantil de $60,000 de Daniel de esa educación adecuada. Pagué $75,000 por la cirugía cardíaca de papá. Esta misma casa tuvo su techo reemplazado el verano pasado con mi dinero. No estoy inseguro. Solo estoy cansado. No había tenido la intención de decir todo eso. Simplemente salió derramándose. Un torrente de hechos suprimidos. Daniel se hundió más bajo en su silla, su rostro carmesí. El rostro de mi madre se puso pálido, luego se sonrojó un rojo manchado y furioso. ¿Cómo te atreves?, siseó, su voz baja y venenosa. ¿Cómo te atreves a echarnos tu dinero en la cara? ¿Piensas que puedes simplemente comprar tu camino hacia esta familia, nuestro respeto? No necesitamos tu dinero sucio. El aire crepitó, y en ese momento, viendo la furia pura y no adulterada en su rostro, algo dentro de mí finalmente encajó en su lugar. Todos los años de intentar, de esperar, de romperme para encajar en su molde, todo se evaporó. Y todo lo que quedó fue una claridad fría y dura. Me recosté en mi silla y una sonrisa lenta y genuina se extendió por mi rostro. Era la sonrisa de un hombre que acababa de recibir la llave de su propia celda de prisión. ¿En serio, mamá?, dije, mi voz peligrosamente suave. ¿No necesitan mi dinero sucio? Sostuve su mirada. Entonces supongo que debería llamar al Westwater Country Club mañana y cancelar la membresía que he estado pagando secretamente estos últimos 2 años. Podrías haber escuchado caer un alfiler. El sonido del jadeo de la señora Thompson fue como un disparo en el silencio. Ella y su esposo intercambiaron una mirada de horror y vergüenza. Los vi retroceder físicamente. Sutilmente moviendo sus sillas una pulgada lejos de mis padres, como si la proximidad sola pudiera ser contagiosa. Ya no eran solo testigos. Eran el jurado, y el veredicto estaba dado. La boca de mi madre se abrió y cerró como un pez, pero no salió ningún sonido. Todo su estatus social, la base de su identidad, acababa de ser pulverizada frente a sus amigos. Me miró, sus ojos llenos no de ira ya, sino con un pánico desnudo y naciente. Volví mi mirada hacia mi padre. Había estado en silencio durante todo el intercambio, una nube de tormenta de hombre en la cabecera de la mesa. Esperaba que tratara de suavizar las cosas, de hacer el papel de pacificador como tantas veces fingí hacer. Estaba equivocado. La vergüenza de ser expuesto, de tener su vida cómoda revelada como un caso de caridad financiado por el hijo que secretamente despreciaba, era demasiado para él soportar. La máscara plácida no solo se agrietó. Fue obliterada por una ira volcánica. Se levantó de un salto, su silla raspando violentamente contra el piso de madera dura. Su rostro estaba púrpura, una vena pulsando en su sien. No estaba mirando a mi madre. No estaba mirando a los Thompson. Sus ojos, ardiendo con una vida de resentimiento, estaban fijos en mí. Señaló con un dedo tembloroso, todo su cuerpo temblando de furia.
Todos hemos fingido lo suficiente, rugió, su voz una cosa cruda y fea que llenó cada rincón de la habitación. Era el aullido de un hombre orgulloso empujado más allá de su punto de ruptura. Sal de nuestras vidas, inútil. Las palabras flotaron en el aire, brutales y finales. Inútil. La única palabra que sabía que cortaría más profundo, la suma de todo lo que había pensado sobre mí, ahora expuesto para que todos vieran. No me encogí. No discutí. Solo asentí lentamente. Este era el momento que había estado esperando, el momento del que Sara y yo habíamos hablado, la verdad final innegable. Calmadamente me levanté y coloqué mi servilleta junto a mi plato intocado de comida. Miré a mi padre, este extraño con un rostro contorsionado por la ira. Está bien, dije otra vez, tal como lo había hecho en mi cabeza 1000 veces. La palabra era silenciosa, pero era lo más fuerte que había dicho jamás. Extendí mi mano hacia Sara. Ya estaba de pie, sus ojos brillando con un fuego protector. Tomó mi mano, su agarre un ancla en el caos giratorio. Nos alejamos de la mesa. No miramos atrás. No necesitábamos hacerlo. La imagen estaba quemada en mi mente para siempre. Mi madre, congelada en horror silencioso. Daniel, mirando sus manos como si contuvieran las respuestas. Los Thompson, deseando desesperadamente estar en cualquier otro lugar. Y mi padre, parado y temblando, un rey que acababa de destruir voluntariamente su propio reino. Cuando llegamos a la puerta principal, mi madre finalmente encontró su voz. «Estás volviendo a todos contra nosotros», gritó desde el comedor. «Todo esto es tu culpa». Me detuve con mi mano en la perilla de la puerta, giré mi cabeza ligeramente y dije al pasillo vacío. «No, mamá, todo esto es culpa suya». Entonces salimos al aire fresco de la noche, dejando los restos de nuestra familia atrás. La puerta hizo clic al cerrarse. Y por primera vez, sentí el sabor dulce, agudo y emocionante de la libertad. El viaje a casa fue un borrón de luces de la calle y silencio. El auto era un santuario, una burbuja protegiéndonos de la precipitación radiactiva que habíamos dejado atrás. Sara manejó, sus nudillos blancos en el volante. Miré por la ventana del pasajero, observando los suburbios familiares de Ohio deslizarse como escenas de la vida de otra persona. Debería haber estado devastado. Debería haber estado enojado o con el corazón roto. Pero lo que sentí, más que cualquier cosa, fue una sensación inquietante de paz. La guerra había terminado. No había ganado, no en el sentido tradicional. Pero había sobrevivido. Había salido del campo de batalla, sangrando pero entero, dejándolos a sus ruinas. Cuando llegamos a casa, el silencio nos siguió adentro. Caminamos por nuestra casa, una casa que había comprado, llena de cosas que había ganado. Y se sentía diferente. Se sentía mía de una manera que nunca había sentido antes. Ya no era un lugar que tenía que justificar. Era simplemente hogar. Sara finalmente rompió el silencio. ¿Y ahora qué?, preguntó, su voz suave en la sala silenciosa. Me volví para enfrentarla. Florida, dije. No era una pregunta. Era una declaración. Poseíamos una pequeña casa en la playa allí. Ahora, iba a ser un refugio. Vamos a Florida. Por un tiempo. Tal vez para siempre. Asintió, una sonrisa lenta y triste tocando sus labios. Voy a empacar una maleta. Los siguientes días fueron una clase magistral en dinámicas familiares tóxicas. La primera llamada vino 2 días después de la fiesta. Era mi madre. Vi su nombre en la pantalla y mi estómago se contrajo. Una respuesta antigua y condicionada. La dejé ir al buzón de voz. Su mensaje fue una diatriba divagante y llena de lágrimas. No era una disculpa. Era una acusación. No puedo creer lo que le has hecho a esta familia, Alex, su voz vacilaba con autocompasión. Los Thompson ni siquiera devuelven mis llamadas. Nos humillaste. Humillaste a tu padre. Después de todo lo que hemos hecho por ti, necesitas arreglar esto. Borré el mensaje. Era un idioma que ya no hablaba. Al día siguiente, mi padre llamó. Casi no contesto, pero alguna parte de mí necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Alex, comenzó. Su voz áspera, despojada de la ira de la noche anterior y reemplazada con una autoridad impaciente. No hubo hola. No hubo ¿cómo estás? Papá, respondí, mi voz neutral. Tu madre está hecha pedazos, dijo, como si este fuera mi problema que resolver. Necesitas llamarla. Y necesitas llamar a los Thompson y explicarte. Esto ha durado lo suficiente. Tienes que arreglar esto.
La audacia de eso, la completa falta de autoconciencia, era asombrosa. Me habían echado, me habían llamado inútil, y ahora me estaban ordenando limpiar su desastre. Fue en ese momento que la última cadena se rompió. No, dije. La palabra era pequeña, pero se sentía masiva. Hubo un silencio aturdido del otro lado de la línea. ¿Qué dijiste?, preguntó, la incredulidad coloreando su tono. Dije no, repetí, mi voz más fuerte ahora. No voy a arreglar esto. Este es su desastre. Tú y mamá necesitan resolverlo. Terminé. Terminé de intentar, terminé de pagar, y terminé de ser su saco de boxeo emocional. No me llamen otra vez hasta que estén listos para tener una conversación real, que comience con una disculpa real. De ambos. Podía escucharlo tartamudeando, pero no esperé a escuchar las palabras. Dije, adiós, papá, y colgué el teléfono. Entonces hice algo que debería haber hecho años atrás. Bloqueé su número, y luego bloqueé el de mi madre. El silencio que siguió fue bendito. Era el sonido de mi propia vida, sin interrupciones. Sara y yo reservamos boletos de ida a Florida. Empacamos lo que necesitábamos, organizamos que el resto fuera enviado, y les dijimos a nuestros amigos más cercanos que nos estábamos mudando. No hicimos un gran anuncio. Simplemente nos fuimos. Mientras estábamos abordando el avión, mi teléfono vibró con un número que no reconocía. Casi lo ignoré, pero algo me hizo contestar. Hola, ¿Alex? Soy yo. Era Daniel. Su voz estaba baja, vacilante. Yo, solo quería decir, lo siento. Esperé, sin saber qué decir. Siento no haber dicho nada, continuó, su voz quebrándose ligeramente. En la cena, simplemente me congelé, pero lo que hicieron, lo que papá dijo, no estuvo bien. Sé que has hecho mucho por nosotros, por mí, y siento haber sido un idiota al respecto. Era lo más honesto que me había dicho jamás. No era una disculpa perfecta, pero era un comienzo. Era una pequeña grieta de luz en la oscuridad. Gracias, Daniel, dije, y lo decía en serio. Eso significa mucho. ¿Dónde estás?, preguntó. Abordando un avión, dije, mirando por la ventana de la terminal hacia el cielo azul claro, yendo a algún lugar cálido. Te llamaré cuando llegue allá. Colgamos, y cuando el avión despegó, dejando el paisaje gris de Ohio atrás, sentí que el último del peso se caía. Estaba volando hacia el sol, hacia una nueva vida, una que construiría en mis propios términos. La tormenta había terminado, ahora era tiempo de ver qué crecería en la tranquilidad posterior. 6 meses pasaron, 6 meses de sol, aire salado y silencio bendito y hermoso. Florida no era solo una ubicación, era un estado de ser diferente. El peso opresivo de las expectativas de mi familia, una niebla en la que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba viviendo, se había levantado. Podía respirar. Sara y yo encontramos un ritmo. Nos despertábamos temprano, tomábamos café en la terraza con vista al agua turquesa, y observábamos a los pelícanos sumergirse por su desayuno. Establecí una nueva sede para Mountain Digital en un edificio de oficinas elegante en Miami. La mudanza energizó a la empresa. Atrajimos un grupo completamente nuevo de talento creativo, personas atraídas a la cultura vibrante y progresista que estábamos construyendo. Estábamos prosperando. Yo estaba prosperando. Me había reconectado con Daniel. Nuestras llamadas telefónicas todavía eran un poco incómodas, pero el viejo resentimiento se había ido, reemplazado por un respeto tentativo y frágil. Me contó que las cosas estaban tensas en casa. Mis padres habían sido forzados a enfrentar la realidad financiera de su situación. La membresía del country club había, de hecho, sido cancelada. Sus gastos lujosos tuvieron que ser reducidos. Estaban viviendo dentro de sus posibilidades por primera vez en años, y estaban miserables. Entonces, un día, Daniel llamó con una advertencia. Vienen, dijo. ¿Qué quieres decir, vienen? Mamá y papá van a volar a Florida la próxima semana. Dijeron que quieren hablar. No tienen mi número o mi dirección, dije, un nudo frío formándose en mi estómago. Consiguieron la dirección de mí, admitió, su voz llena de disculpas. Alex, lo siento mucho. Mamá estaba llorando. Papá estaba, no sé. Se veía viejo. Juraron que solo querían arreglar las cosas. Cedí. Estuve enojado por un segundo. Luego suspiré. Entendía. La maquinaria de la culpa parental era poderosa. Está bien, Daniel. Déjalos venir. Una semana después, llegaron.
Pero el día que estaban programados para aterrizar, algo más pasó. Algo que cambió toda la dinámica de su visita antes de que siquiera comenzara. Estaba almorzando en un restaurante frente al mar, un almuerzo de poder con un cliente muy importante, señor Peterson, el CEO de una cadena nacional de hoteles con la que estábamos en conversaciones. Estaba en sus años 60, un titán de la industria, un hombre que comandaba respeto en cada habitación en la que entraba. Me estaba contando sobre su propio comienzo, cómo había construido su imperio desde un solo motel en la carretera. Las personas que no han construido algo desde cero nunca lo entenderán, Alex, dijo, gesticulando con su tenedor. Ven el éxito, pero no ven las noches que no dormiste, los riesgos que tomaste. No respetan las agallas. Yo respeto las agallas. Levantó su copa. Por las agallas. Brindamos, un entendimiento mutuo pasando entre nosotros. Fue un momento de respeto puro y no adulterado de un hombre que era todo lo que mi padre pretendía ser. Y cuando levanté la vista de nuestra mesa, los vi, mis padres, Mark y Linda. Estaban parados incómodamente junto a la anfitriona, claramente acabando de llegar. Debían haber venido directamente del aeropuerto. Me vieron. Me vieron riendo, brindando, completamente cómodo con un hombre de la estatura del señor Peterson. Me vieron en mi nuevo mundo, un mundo donde no los necesitaba, un mundo donde no era el suplicante, la decepción, el inútil. Aquí yo era quien tenía el poder. Tenían que pararse allí y esperar. La anfitriona, ajena al drama familiar desarrollándose, educadamente les dijo que habría una espera de 15 minutos para una mesa. Vi el hombro de mi padre hundirse ligeramente. Vi la cara de mi madre tensarse, un destello de la vieja indignación luchando con una nueva e incómoda sensación de impotencia. El equilibrio había cambiado, no porque yo lo hubiera querido, sino porque había construido una vida tan más allá de su órbita que ya no podían ejercer su atracción gravitacional. Cuando finalmente vinieron a mi casa esa noche, la tensión era palpable. La casa misma, con sus líneas limpias, su espacio de vida abierto, su vista impresionante del océano, era un testamento a un éxito que ya no podían descartar. Mi padre estaba callado, sumiso. Mi madre trató de mantener su aire de autoridad matriarcal, pero era frágil. Sara fue educada pero distante, una guardiana elegantemente fría de nuestra nueva vida. Más tarde esa noche, mientras estaba hablando con mi padre en la terraza, mi madre tuvo un momento a solas con Sara en la cocina. Solo me enteré de lo que se dijo después. Sara le había ofrecido una copa de vino. Linda aceptó, sus manos temblando ligeramente. Miró alrededor de la cocina espaciosa y moderna. Es una casa hermosa, Sara, dijo, su voz apenas un susurro. Gracias, Linda. Alex ha trabajado muy duro. Linda estuvo callada por un largo momento, mirando el agua oscureciéndose. Entonces dijo algo que aturdió a Sara en silencio. Quería abrir una floristería una vez, confesó, su mirada distante. Años atrás, antes de que naciera Daniel, lo tenía todo planeado. Un pequeño lugar en el centro. Pero, Mark, tu padre, dijo que no era una carrera sensata, que el lugar de una esposa era en casa. Tomó un sorbo tembloroso de vino. Dijo que no tenía talento para los negocios. No era una excusa. No era una disculpa. Pero era una explicación, una pequeña ventana al corazón de su amargura. Su resentimiento de mi éxito no era solo sobre mi falta de título. Era sobre mi libertad. Había logrado la misma cosa que le había sido negada a ella. La visita terminó sin un gran avance. No hubo disculpa llorosa, no hubo gran reconciliación. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Ahora eran visitantes en mi vida, no los arquitectos de ella. El poder era mío, y me di cuenta de que no quería usarlo para venganza. Solo quería paz. La mañana después de que se fueron, me paré en la terraza, una taza de café en mis manos, observando el sol salir sobre el Atlántico. El agua estaba calmada, una vasta extensión de azul brillante. Sara vino detrás de mí y envolvió sus brazos alrededor de mi cintura, descansando su cabeza en mi espalda. ¿Estás bien?, preguntó. Era la misma pregunta que me había hecho en el auto esa noche, 6 meses atrás. Pero esta vez, la respuesta era diferente. No era solo una aceptación sombría. Era una paz profunda y establecida. Estoy mejor que bien, dije, recostándome en su abrazo. Estoy bien. La conversación con mis padres había sido tensa e insatisfactoria de muchas maneras. Mi padre había logrado un áspero, puede que haya sido duro. Mi madre había dicho, te extrañamos. Era lo mejor que podían hacer, y sabía que tendría que ser suficiente. La relación nunca sería lo que una vez había querido desesperadamente que fuera.
Sería una cosa de fronteras cuidadosas, de expectativas manejadas, de amarlos desde una distancia segura. Y eso estaba bien. Ya no necesitaba su aprobación. La validación que había anhelado por tanto tiempo, finalmente la había encontrado, pero no de ellos. La encontré en el respeto de mis pares como el señor Peterson. La encontré en la lealtad de mi brillante equipo en el trabajo. La encontré en el amor inquebrantable de mi esposa. Más importante, la encontré en mí mismo. Había mirado al abismo del juicio de mi familia y elegido alejarme, definirme en mis propios términos. Miré al océano infinito. Por años, pensé que la riqueza era un número en una cuenta bancaria, un número que tenía que seguir creciendo para probar mi valor. Pensé que 15 millones de dólares sería la armadura que podría protegerme de sus palabras, pero estaba equivocado. Sus palabras aún dolían, hasta el momento en que decidí que no podían. La verdadera riqueza no era el dinero, la casa o la empresa. La verdadera riqueza era esto, esta mañana silenciosa, la sensación de los brazos de Sara alrededor de mí, la libertad de elegir quién quería ser, la realización de que mi valor no estaba determinado por el orgullo de mi padre o los sueños rotos de mi madre. Mi valor era inherente. Era mío. El sol estaba más alto ahora, cálido en mi cara. Una brisa suave sopló desde el agua, llevando el aroma de sal y posibilidad. La guerra había terminado. La pelea había terminado, y finalmente había llegado a casa. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado con ustedes de alguna manera, y tal vez incluso ayudado a alguien por ahí que se siente invisible o no apreciado. ¿Alguna vez han tenido que trazar una línea firme con su familia para proteger su propia paz? Me encantaría escuchar sobre su experiencia. Por favor, compartan su historia en los comentarios abajo, y no olviden dar like y suscribirse para no perderse lo que viene a continuación.